Buenas tardes, gracias de nuevo por estar aquí. Continuamos con el ciclo de conferencias de los martes en el museo dedicado a Joaquín Sorolla, centenario de un pintor. Esta tarde está con nosotros Pedro Martínez Plaza, es conservador del área de pintura del siglo XIX en el Museo del Prado y doctor en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid, con una tesis titulada Coleccionismo privado y mercado de pintura española en Madrid 1808-1898, que fue dirigida por el doctor Javier Barón, que como saben ustedes fue el conferenciante que nos acompañó el pasado 28 de noviembre. El doctor Martínez Plaza es también máster en tasación de antigüedades y obras de arte por la Universidad de Alcalá de Henares y máster en estudios avanzados en Historia del Arte Español por la Universidad Complutense. Desde 2011 es profesor en el máster de formación permanente en antigüedades de la Universidad de Alcalá. Entre 2008 y 2009 trabajó en el Departamento de Documentación del Museo Nacional de Artes Decorativas de Madrid y desde 2010 se encuentra vinculado al Museo del Prado, donde ha participado en diferentes proyectos como la coordinación del Catálogo General de Pintura del siglo XIX, que fue editado en 2015. Y dentro de la institución ha comisariado pues, un gran número de exposiciones, entre ellas les señalo dos: la de Cecilio Pla, donación de la familia Ellacuría Delgado en 2019, y en 2021 el legado de Carmen Sánchez de La Última Lección. Sus líneas de investigación se centran en el estudio de la pintura española y de la cultura visual del siglo XIX, así como en el coleccionismo y en el mercado artístico. También en la edición de conjuntos epistolarios, del cual acaba de publicar el tercero y último volumen del epistolario del Archivo Madrazo, y el estudio de las donaciones y legados a los museos. Sobre esto último, pues señalarles que hace escasamente una semana salieron a la luz las actas de este Congreso Internacional que se celebró en el Museo del Prado en 2021. Y antes de cederle la palabra, decirles que recuerden de silenciar sus teléfonos móviles, y este domingo 17 de diciembre comienza la actividad de los conciertos para el patrimonio. A las 11:30, la primera obra que se va a explicar es un cuadro titulado Los dos toreros de Benjamín Palencia. A las 11:30 es la explicación y a las 12:15 el Conservatorio Superior de Música hará aquí un concierto en este salón de actos. Y nada más, les dejo con Pedro Martínez Plaza y con su conferencia titulada A propósito de Sorolla, pintores a la orilla del mar en España desde finales del siglo XIX. Y muchas gracias. Muchas gracias, Pascual, por tu presentación. Gracias también al museo por ofrecerme la oportunidad de participar en este ciclo, a Luis Alberto Pérez Velarde también en especial, y gracias también a la Asociación de Amigos con cuya presidenta ya nos he estado antes de la conferencia. Gracias también por el apoyo a este ciclo de conferencias, y gracias lógicamente a todos ustedes por la maravillosa acogida que han demostrado esta tarde viniendo hacia el museo a escuchar esta conferencia. Una conferencia en la que yo me propongo humildemente intentar contextualizar lo que es la faceta principal, o la faceta más conocida en la enorme producción de Sorolla, que es lo que todo el mundo conoce o más conoce, que es precisamente sus escenas de playa, aunque este nombre lógicamente vayamos a matizarlo a lo largo de esta conferencia. Es decir, vamos a intentar ver al pintor que dio, al Sorolla que más se conoce, contextualizado con sus compañeros y dentro del contexto artístico, sobre todo español, ¿no? Por eso lo de a propósito de Sorolla, incluyendo también en el título a otros artistas. Y para ello me voy a guiar, me voy a basar lógicamente no serán solo estas 6 obras, pero sí he elegido como punto de partida de estas 6 visiones sobre la relación de Sorolla con el mar, con la playa, con sus desde múltiples puntos de vista. Para todo ello me voy a basar
en 6 obras que recogen más o menos unos 30 años de la producción de Sorolla. Saben ustedes que la producción de Sorolla llega hasta 1921, fallece en 1923, pero a partir de 1921, por un ataque de hemiplegia, pues lógicamente no puede volver a trabajar en condiciones. Es decir, en torno a en estos 30 años, su relación con el mar podría resumirse, y esto en Sorolla cuesta mucho, o desde mi punto de vista podría resumirse en estas 5 obras que les muestro aquí, que, insisto, van a ser el punto de partida para lo que vamos a ver posteriormente. También les he elegido precisamente obras que estuvieran en distintas colecciones. Hago un inciso únicamente porque es importante, no hay que perder de vista el gusto o el coleccionismo de Sorolla en su momento, no tanto ahora, que tiene otras connotaciones distintas, sino en su momento. Y de eso pues dan buena fe algunos de estos, la localización de algunos de estos cuadros, ¿no? Lógicamente, uno de los lugares principales para el conocimiento de Sorolla es el Museo Sorolla. Eso no cabe duda que es así, pero también la Hispanic Society de Nueva York, bueno, de América en Nueva York, es otro filón importante, y también la obra del Museo d'Orsay, que luego veremos, nos ayuda a entender el éxito internacional, el punto de partida del éxito internacional de Sorolla, ¿no? Que es precisamente esta obra que se compra el Estado francés después de 1894, ¿no? Bien, haciendo este pequeño inciso, y antes de empezar a comentar la relación de Sorolla y el mar a partir de estos 5 cuadros que les he enseñado, quería hacer en esta otra diapositiva una reflexión de por qué para abordar este tema creo que es importante tener también en cuenta a sus coetáneos, a los coetáneos de Sorolla. Y para eso les voy a poner 2 ejemplos donde creo que se demuestra muy bien, quizá demasiado bien, ¿no? Porque quizá ahora piensen ustedes que Martínez Cubells es un artista copista, sin más, no lo es, luego lo vamos a ver, pero precisamente he elegido esta obra de Enrique Martínez Cubells porque es muy significativo que uno de los pintores más singulares en cuanto a las escenas de puertos y de la gente del mar, muy distinto a Sorolla, pero tiene como punto de partida la propia obra de Sorolla, ¿no? Copiando Enrique Martínez Cubells, que también era un artista de origen valenciano, como Sorolla, copiando una obra de Sorolla que hoy está en la Academia de San Fernando. Bien, esto nos sirve para entender con pocas pinceladas, esta y la siguiente, la enorme influencia que la visión que Sorolla ofrezca de estos temas va a tener durante prácticamente toda la primera mitad del siglo XX, incluso más. Es decir, Sorolla se va a convertir en el auténtico revulsivo de ciertas temáticas, ahora las vamos a ir viendo, todas relacionadas lógicamente con la representación de la vida en el mar y de marinas, pero esta comparativa, o esta relación a través de la copia y otra relación a través ya de la interpretación nos demuestra el enorme peso que la obra de Sorolla va a ejercer en la pintura española contemporánea, desde finales del siglo XIX hasta mucho después de su muerte en 1923, ¿no? Muerte que es la que estamos celebrando en este año. Bien, ven ustedes aquí Triste herencia, cuadro sobre el que volveremos, como lo haremos también sobre Comiendo la barca, como es reinterpretada por un pintor gaditano, por Federico Godoy Castro, pocos años después, 4 años después, en un cuadro en la playa del Sanatorio de Santa Clara, que hoy está depositado en Alicante, en el Museo de Bellas Artes Gravina, pero que pertenece a las colecciones del Museo del Prado, y donde vemos una reinterpretación del tema que había dado más fama a Sorolla en España, aunque este cuadro luego le supuso a Sorolla algún contratiempo. De hecho fue a parar a Estados Unidos y no se recuperó para España hasta los años 80 del siglo XX. Bien, pero ustedes creo que pueden ver perfectamente esa influencia, ¿no? A través de 2 conceptos muy diferentes, la mera copia, por un artista que luego se va a dedicar, va a tener otro concepto distinto del mundo de la vida marina, de la vida de los marineros y de los pescadores en Valencia y en otros lugares, y por Federico Godoy Castro, que no copia directamente, sino que está reinterpretando el tema
que había hecho más famoso a Sorolla en España. Bien, vamos a empezar por tanto con la primera de esas 5 obras que les mostraba al principio, que es una marina. Sorolla, cuando comienza a trabajar en Valencia, cuando comienza a formarse en Valencia, lógicamente se dedica a temas que ya estaban consagrados en los géneros, a géneros que ya estaban consagrados en la pintura, géneros tradicionales, y uno de ellos era lógicamente la marina. Algunas de sus primeras obras son bodegones y también marinas. Marinas que no lo hubieran hecho, lógicamente, convertirse en un pintor merecedor de un ciclo de conferencias, ¿no?, como el de aquí, es decir, son marinas con un interés muy relativo, bien, pero que demuestran cómo Sorolla es muy permeable al contexto artístico en el que se está formando. Es un artista muy joven que está dando sus primeros pasos y que lógicamente está mirando a artistas ya consagrados. Y entre esos artistas consagrados, lógicamente, el valenciano, también valenciano, Rafael Monleón, el pintor de marinas más importante de todo el siglo XIX, el de mayor éxito, aunque no el único, ahora lo demostraremos como no fue el único, pues digamos que lo tiene como referencia. Monleón, al que vemos aquí con uno de sus cuadros más famosos, La Rada de Alicante, fue también un pintor de escenas de tempestades, que es ustedes lo que pueden ver, intuir un poco aquí. No solo se dedicó a la descripción pormenorizada de las distintas embarcaciones. Tengan ustedes en cuenta que Rafael Monleón además fue conservador del Museo Naval, es decir, tenía acceso directo a todo este tipo de material y podía reflejar con total fidelidad distintas embarcaciones de diferente tipo. Bien, este mismo concepto de pintores marinistas está en otros artistas menos conocidos posiblemente, como es Antonio Caula Concejo, que en realidad era de La Coruña. Caula Concejo, aun siendo un pintor menos conocido, es contemporáneo de Monleón, introduce un concepto nuevo que es el de las marinas, el de asuntos históricos a través de las marinas. Lo que ustedes están viendo aquí es la vuelta a la patria, lógicamente, del nuevo rey, de Alfonso XII, y aquí lo que están viendo es una celebración marítima que tuvo lugar en 1892 con motivo del 4º centenario del descubrimiento de América, ¿no? En realidad es un ejercicio naval, no es una simple marina como hubiera sido en el caso de Monleón. Bien, aquí la ven ustedes, comparte ese mismo tipo de interés de la descripción pormenorizada por las embarcaciones. Y lo mismo Enrique Saborit, que es también estrictamente contemporáneo, valenciano, también contemporáneo de Sorolla. En el norte de España tendríamos a Tomás Campuzano, que es un pintor santanderino, y a Emilio Rivas, lógicamente en Málaga, que no lo he dicho, es decir, en el norte Tomás Campuzano, en el sur, en Málaga, además es el catedrático es el titular de la cátedra de Marinas en la Academia de San Telmo en Málaga, que es Emilio Rivas. Bien, y otra especialidad que tampoco, en la que Sorolla no tendrá ningún interés en participar, son los nocturnos, las marinas nocturnas. Y les enseño aquí a 2 pintores de tradición muy distinta. Guillermo Gómez Gil es mucho más conocido, es un pintor malagueño que se dedicó a menudo a pintar estos claros de luna en el mar. Sorolla, insisto, es ajeno a toda esta tradición de los nocturnos, de la pintura de las marinas nocturnas, pero sí es permeable en su formación, únicamente en su formación, a las marinas tal y como las estaban planteando entonces Rafael Monleón. El sentir paisajístico de Sorolla ante el mar va a ir por otros derroteros. Y quizá un cuadro que demuestre muy bien esto que estoy diciendo es esta espectacular marina, que es Mar y Rocas de San Esteban, en San Esteban de Pravia, en Asturias, justo en la desembocadura del Narón. Y pongo abajo un detalle de un dibujo precisamente antes lo ha mencionado Pascual, de la donación Ellacuría, porque es también Asturias y me permite contextualizar qué hace Sorolla en Asturias en estos años. Bien, en torno a la colonia, en torno a Muros de Nalón, se había articulado una colonia paisajística a finales del siglo XIX, de la que participaron artistas valencianos como Cecilio Pla. Sorolla llegó unos años más tarde.
cuando ya la escuela o el núcleo artístico, que normalmente iban en verano, es decir, iban en verano allá a dibujar y a pintar, pues había prácticamente disuelto, bueno, ya no estaba en su mejor momento. Y allí, digamos, un poco imbuido por aquel espíritu de pintar ante el natural, pintar sobre todo marinas, aunque también cuadros de figuras, que Sorolla no va a hacer, pues se dedica a pintar algunas marinas que están, insisto, entre sus mejores marinas puras, es decir, marinas sin figuras. Ven ustedes que es simplemente o principalmente una marina. Y en esta estancia de Sorolla en Asturias tuvo que ver mucho un erudito, bueno, jurista, un eminente jurista, que es Rafael Altamira, que veraneaba también en Muros de Nalón, veraneaba cerca de donde había estado y donde estaban los últimos los rescoldos de esta colonia artística, y con el contacto y el intercambio de opinión Altamira-Sorolla, Sorolla, digamos, que consigue ver o consigue interpretar lo que de alguna manera Rafael Altamira también tenía en la cabeza, ¿no? Y esto es fundamental porque esta frase da también la clave de la manera que va, de la forma en la que Sorolla se va a acercar al mar en muchas ocasiones, cuando no pinte figuras, cuando se dedique directamente a pintar el mar, normalmente además de una determinada manera que vamos a ver ahora. Y esa determinada manera, digamos que está también recogida en esta breve reflexión de Rafael Altamira, que además de jurista era un personaje enormemente inteligente y que escribió también, o que se permitió el gusto de escribir bien de otras materias como la crítica artística, ¿no? Dice: en general los fotógrafos y los aficionados, los pintores también casi siempre, buscan los grandes panoramas, las líneas amplias y olvidan los detalles, que a veces son de una originalidad y belleza extraordinarias. Y esto es precisamente lo que Sorolla va a hacer, es lo que Altamira está criticando, es decir, comparten este punto de vista, es decir, el centrarse en los detalles. Sorolla a partir de ahora normalmente no va a pintar, normalmente, vamos a ver algunas excepciones, no va a pintar grandes panoramas, sino que se va a centrar, es decir, va, digamos, a acercar mucho la cámara, el ojo, a detalles, que es donde Altamira y él también, lógicamente, y el propio Sorolla veían la manera de ser originales, ¿no? Y además lo va a hacer de una forma casi siempre determinada, que es tomando un punto de vista muy alto y anulando casi o prácticamente o completamente el horizonte. Ven ustedes, por ejemplo, en este cuadro, que ahora explicaré porque pertenece a una campaña muy concreta, cómo apenas hay línea del horizonte. Es decir, Sorolla acerca mucho el foco y se dedica al detalle, no a pintar grandes panoramas, como hacían, y como ahora veremos que hacían, y habían hecho y harán otros pintores contemporáneos suyos. Y en esto está una de las originalidades en el modo de aproximarse que tiene Sorolla al mar, a las vistas del mar y de los acantilados, ¿no? Que es otra de las características que va a definir a Sorolla, siempre pintando desde acantilados, o casi siempre pintando desde acantilados, cuando tiene que pintar paisajes puros, como prácticamente son estos, donde la presencia humana es casi inexistente. Aquí ven ustedes que es simplemente un bote y aquí son unas figuras. Pero lo que le interesa sobre todo es el estudio del agua, del movimiento del agua y del reflejo de la luz solar en el agua y en las rocas. Bien, además siempre unas rocas con un carácter escarpado muy intenso, es decir, donde él veía la personalidad del paisaje. Bien, y a esos dos, en esa mentalidad, con esa mentalidad que había compartido con Altamira, es decir, no paisajes amplios sino detalles, trabaja en Javea durante una campaña que es la campaña de 1905, que es una campaña realmente extraordinaria dentro de la producción de Sorolla, y hace algunos paisajes de este tipo. Además, es curioso porque en una carta a Pedro Gil, a uno de sus grandes amigos y coleccionistas, le dice, nada más, al poco de llegar a Javea, en el verano de 1905, le dice: estamos gozando de una mar tan azul y violenta que alegra el alma. Ahora empezaré a hacer paisaje para entrar en voz y después vendrá lo otro. Es decir, el paisaje, este tipo de paisajes, como primera forma de aproximación
para conocer bien la naturaleza del lugar, para conocer bien la naturaleza de Javia. Luego, después, en esta misma campaña vendrían escenas de figuras, pero primero conocer bien el paisaje, es decir, conocer bien el entorno. Y este tipo de cuadros son a través de los cuales él puede estudiar la esencia del lugar, ¿no? Bien, y con este mismo punto de vista no lo va a olvidar Sorolla en otras campañas que hace en otros lugares. Una de ellas es Ibiza, en 1919, donde ven ustedes que aunque tiene argumentos, es decir, ya no es un paisaje puro, de hecho el título lo dan los propios contrabandistas que están cargando con la mercancía por el acantilado, pero ven ustedes que es el mismo punto de vista, sin línea de horizonte, es decir, el mar corta, la propia composición se corta en el mar, ¿no? Bien, y como digo, para entender también por qué Sorolla había llegado a Asturias y había compartido con Altamira esta serie de reflexiones que le llevaron a ver el paisaje marítimo de otra forma, quería contextualizarlo con uno de sus grandes amigos, que es Cecilio Pla. De hecho, en el Prado se conservan algunas cartas de Cecilio Pla a Sorolla, de Sorolla a Cecilio Pla, que Cecilio Pla guardó con gran cariño, y en los que, es decir, no solo hablan de asuntos artísticos, sino que también hablan de, algunas cartas son de enhorabuena por el nacimiento de las hijas de Cecilio Pla, etc. Es decir, se ve una amistad muy cercana. Bueno, pues no es descartable que el propio Cecilio Pla fuera uno de los que le animase a viajar a Asturias. Aquí ven ustedes, bueno, dos fotos de esta desembocadura de Nalón, ¿no? Muy cerca de aquí es donde pintó Sorolla el cuadro que hemos visto anteriormente. Y este es el cuaderno cerrado que les enseñaba antes en dibujo. Ven ustedes que los intereses de Cecilio Pla, y por eso pongo estos dos dibujos, van por otros derroteros. Estos son paisajes amplios, ¿no? Dibujos de embarcaciones, también las va a pintar, con excesivo detalle incluso, etcétera. Todo lo que Sorolla había ido huyendo, ¿no? Es decir, son concepciones del mar muy diferentes. Bien, y para que ustedes vean o entiendan rápidamente esta tradición de marinista donde llega contemporáneamente a Sorolla, les enseño algunos breves ejemplos. Este es otro pintor malagueño. La escuela marinista en España va a ser importante en el norte de España, pero sobre todo en Málaga y en Valencia. Valencia quizás la más conocida, pero en Málaga tuvo un peso muy importante, gracias sobre todo a Emilio Ocón, que fue el que creó la Catedral de Marina, y en la Academia de San Telmo, y donde se formaron algunos pintores como Ricardo Verdugo Landi. Ven ustedes que esto es una marina pura, pero es una marina pura convencional, es decir, está hecha simplemente a base de empastes. Es una pintura muy empastada que más bien dice poco, es una pintura más bien decorativa. Y otros especialistas en marinas pues se dedican más a tempestades o naufragios, ¿no? Y esto de los naufragios es muy importante, o me parece importante, porque nos va a permitir hilar con lo siguiente, ¿no? Ven ustedes Fernández Alvarado, que es un pintor que pintó a menudo naufragios. Aquí el naufragio está aquí, ven ustedes la embarcación, y bueno, pues aquí en el caso de Navarro Llorens, que es un pintor al que vamos a volver porque es un pintor que está en la tradición luego posteriormente de Sorolla. Ven ustedes a qué se dedicaba al principio de su carrera, es decir, a pintar naufragios, sin más, ¿no? Naufragios completamente, cuadros decorativos con una función meramente comercial. Y otros pintores valencianos como Salvador Abril y Enrique Saborit estaban en esta misma idea, ¿no? Y lo mismo Emilio Ocón, al que ya hemos visto. Bien, en ese mundo del naufragio, es decir, en una pintura que a finales del siglo XIX había popularizado las escenas de naufragio, contempladas como marinas, ¿vale? En realidad estos son marinas. El naufragio, bueno, lógicamente está y se representa, pero no dejan de ser grandes cuadros que son ejercicios de marinas, ¿no? Pues en ese contexto es en el que creo que debemos tener en cuenta que llega Sorolla, y les pongo una comparativa que creo que funciona muy bien. Llega Sorolla con un cuadro también, no de naufragio, pero sí de accidente laboral en el mar.
que es el cuadro de Aún dicen que el pescado es caro. Me gusta compararlo, no quiero ser mala persona, entiendan ustedes, con un cuadro que lógicamente es muy inferior, pero que está firmado en el mismo año y que es esto mismo, ¿no? Es decir, un accidente laboral en el mar, pero interpretado de manera muy diferente, porque creo que con esta comparativa, que no quiero hacer ningún demérito a un pintor como Primitivo Álvarez Armesto, de Villafranca del Bierzo, que es un pintor muy correcto, pero bueno, que no está al nivel de Sorolla, lógicamente, pero creo que esta comparativa puede funcionar muy bien para entender la novedad que supone Sorolla en muchos aspectos, ¿no? Como pintor de pintura social, que es lo que estamos viendo aquí en los dos casos, y como pintor también de otras dimensiones, como vamos a ver y estamos viendo posteriormente, ¿no? Y vamos a ver también posteriormente. Ven ustedes, es decir, por tanto, estamos ante dos cuadros que reflexionan sobre lo mismo, es decir, dentro de la conciencia social en la que los pintores se estaban moviendo ya en estos años, reflexionan sobre lo mismo, es decir, un accidente en el mar, pero con un lenguaje completamente diferente. Esto es un lenguaje propio de la pintura de historia, un cuadro enorme, de gran tamaño, 3 por 4 metros, 3,40 por 4,40 creo que es un cuadro de grandes dimensiones, con todos los ingredientes de la pintura de historia, es decir, lo único que ha hecho ha sido coger los ingredientes de la pintura de historia, los recursos, el carácter melodramático, las expresiones, las gesticulaciones, para representar el salvamento o el intento de salvamento de un marino, ¿no? de un joven al que llevan, ven ustedes esta figura que está llevando y las piernas colgando del naufragado, y lo llevan van a intentar curarlo. Sorolla más o menos está representando eso, pero lo está representando de una manera lógicamente muy diferente, ¿no? Reduciendo la carga argumental o el protagonismo argumental a 3 personas, e interesado también por otros recursos muy diferentes. Es decir, a Sorolla le interesa la esencialidad, el naturalismo, es decir, aquí hay una búsqueda de la esencialidad enorme, es decir, solo con 3 figuras está representando eso mismo que aquí Primitivo Álvarez Armesto está representando con, me parece que son 11 o 12 figuras las que hay, con un tamaño mucho menor y con unos recursos y una factura pictórica, lógicamente, en la que no voy a entrar porque creo que entonces Primitivo Álvarez Armesto se nos caería del todo, ¿no? Entiéndanme. Bien, ya saben ustedes que este cuadro es esencial en la trayectoria artística de Sorolla, también en la pintura social, es el mejor cuadro de pintura social. Ahora precisamente el año que viene va a haber una exposición de pintura social en el Prado y pues de las colecciones del Prado, lógicamente es creo que no tenemos duda que es el mejor. Es el único que siempre ha estado expuesto desde la remodelación del 2009 y es un cuadro que, tanto por su calidad como por su vinculación, ahora lo vamos a ver, a la literatura contemporánea, como por los recursos, como por la factura pictórica, etcétera, es soberbio. Fíjense ustedes cuando vayan, ya sé que aquí no lo van a ver, pero cómo el movimiento del barco está representado únicamente, pero que únicamente en el agua, en las ondas del agua que hay en este pequeño cuenquito, en este pequeño cubo, las ondas están virando a la derecha, es decir, está representando con las dotes de enorme observador, que es una de las cosas que más define a Sorolla, enorme observador de la naturaleza, del natural, de la realidad, está representando el movimiento del mar, no le hace falta más. Fíjense ustedes el ejercicio de la luz y no deja de tener un componente trágico, lo tiene. Cualquiera que no simplemente que lea el título o se centre en el argumento únicamente sin leer el título, va a ver que aquí hay un paño ensangrentado y que este marino está intentando curar a un joven que se ha herido durante la faena del mar, ¿no? Y si no lo entendemos bien, ya vemos aquí, por ejemplo, el pescado, entendemos que esto es el interior del barco, es decir, todos los detalles hacen de este cuadro un cuadro redondo y un punto de inflexión en la carrera de Sorolla, pero también en la pintura social española. Bien, ya saben ustedes, o algunos de ustedes sabrán, que el cuadro está vinculado a un libro de Blasco Ibáñez,
A Flor de Mayo, que se publicó un año después y que termina, al final de ese cuadro, de ese libro de Flor de Mayo de Blasco Ibáñez, la madre de un joven náufrago, de un joven que acaba de fallecer en un accidente del mar, pues en la orilla está maldiciendo y dice: aún les parecería caro el pescado, a duro debía costar la libra. Lo del pescado es caro viene directamente por la frase, o está relacionado con una de las frases que cierra el libro de Blasco Ibáñez. Bien, en la pintura española de estos años, de la década del 90 y de la primera década del 20, se ponen de moda otras escenas de salvamento marítimo, ¿no? A veces no vemos, por ejemplo, como en este, que es un cuadro también soberbio, no vemos a los náufragos, ¿no? Pero lo entendemos, lo de todo a babor va en realidad porque, bueno, parece que hay un intento de salvamento a otro barco que estaría en otro lado. Esas tragedias del mar son interpretadas después por otros artistas, bueno, de una manera mucho más medida, ¿no? Ustedes ven aquí que el marino con cara de no se sabe muy bien de qué, acaba de recuperar del mar, acaba de recuperar los cadáveres de dos compañeros. Bien, esta misma dureza del mar, que Sorolla va a ir dejando de lado, es decir, ahora veremos al Sorolla a partir de 1900, que es un Sorolla ya siempre en positivo, ¿no? Un Sorolla que lo que le interesa sobre todo es la vida, no tanto la muerte, pero bueno, este tipo de esta dureza del mar va a seguir siendo representada por otros artistas. Aquí no la vemos, pero entendemos que por el título y por la representación del tema, La promesa después del temporal, entendemos que lo que están haciendo es dar gracias en este caso a la ermita, van de peregrinación, a la ermita que tienen detrás, esto es parte de la peregrinación, por haberse salvado de la tempestad. Ven ustedes aquí los fragmentos del barco que los van a ofrecer como exvotos. Y más o menos esto es lo que, el proceso anterior, pero también vinculado a la fe, a la religión, y a la dureza también del trabajo en el mar, es lo que representa este cuadro que está en paradero desconocido. Bien, el siguiente y el último gran cuadro de pintura social de Sorolla va a ser Triste herencia. Es un cuadro que, como ya les dije, el Estado español no quiso adquirir. Bueno, se fue a Estados Unidos. En Estados Unidos, tras un periplo bastante... Bueno, pasó por algunas manos, volvió a España en los años 80 y bueno, desde entonces ha ido pasando de titular en titular, pero en realidad siempre ha estado en la colección que hoy lo tiene, que es una colección bancaria. Es el último gran cuadro de pintura social de Sorolla y es un cuadro donde de nuevo el artista se muestra comprometido con la realidad social. Esto es una realidad social que además le lleva o comparte Sorolla con otros, bueno, en este caso con intelectuales y sobre todo médicos españoles que bueno, estaban reflexionando en esos años en lo que se llamó la resaca de la sociedad, usando un término también marinero, ¿no? La resaca de la sociedad hace referencia en realidad a todos aquellos niños que habían heredado los males de sus padres. Médicos como Joaquín de Cref y otros médicos españoles, bueno, aunque de Cref era cubano, pero ejerció en España, estaban defendiendo en aquellos años que los vicios de los padres o la mala vida de los padres, de distinta manera, con enfermedades venéreas o con el tabaquismo, el alcoholismo, podían ser heredados por los hijos. Y lo que ustedes ven aquí es simplemente, pero no simplemente, a un hermano de San Juan de Dios, a un hospitalario de San Juan de Dios, bañando en el mar a muchos de estos niños, bueno, pues impedidos o inválidos o prácticamente inválidos, que tienen que sujetarse en muletas, bañándolos, bueno, para intentar, con ese baño de mar, intentar sanarles algunas de las dolencias que tenían. Bien, es un cuadro que lógicamente por el momento en el que fue hecho, en 1898, entiendan ustedes el momento posterior al desastre, en 1898, esto se presenta en 1899, por todo lo que suponía de crítica a la sociedad, bueno, o a ciertos aspectos de la sociedad española, bueno, pues fue un cuadro que a Sorolla le comportó algunos contratiempos. Dejó de hacer pintura de historia, pero el cuadro, como ya hemos visto, tuvo también cierto éxito
ciertas interpretaciones en la pintura española. Quizá la más evidente es la que hemos visto anteriormente. Aquí lo que trata Godoy y Castro es un poco de darle la vuelta, es decir, aquí es la labor, también está aquí, es decir, aquí el bueno en realidad es, bueno, o el que está haciendo una labor positiva es el hermano de San Juan de Dios, aquí en este caso son las hermanas, pero bueno, ven ustedes que aquí ya se ha depurado todo ese carácter casi siniestro de estos cuerpos deformes, y son simplemente niños, bueno, a los que cuesta más ver la deformidad o la enfermedad que puedan tener. Bien, como ya les he dicho, este es el último cuadro de pintura social, pero también es un punto de Sorolla, pero también es un punto de partida para todo lo que va a hacer posteriormente. Y por eso quería mostrarles esto, que en realidad es una comparativa, podría haber elegido otra, y quizás muy simple, pero muestra muy bien el proceso de decantación, ¿no?, por el que Sorolla va a ir eliminando toda esa visión negativa de la vida en el mar, y se va a quedar solo con lo positivo. No es que sea un pintor complaciente, muchas veces a Sorolla se le ha criticado precisamente eso, no es simplemente un pintor que disfruta pintando, bueno, y que su visión de la naturaleza, del naturalismo, de la pintura naturalista, le lleva a pintar directamente sin necesidad de hacer argumento, ¿no? Es decir, sin necesidad ya de hacer pintura costumbrista ni de hacer pintura social, es pintar para disfrutar, ¿no? Y por eso les muestro esto, porque en realidad yo creo que define muy bien esta decantación, es decir, el detalle del niño tapándose por la luz cegadora del sol, ¿no? Pues Sorolla lo va a repetir más a menudo, pero ya lógicamente alejado de cualquier contexto negativo, ¿no? Domenech, que fue uno de los primeros que supo discernir, junto con Beruete, que supo discernir bien la obra de Sorolla, dijo: Sorolla solo se debía a su temperamento, el natural y la lucha por descubrir cuánto veía. Es decir, esa es la única obsesión, en realidad, la única obsesión de Sorolla. Ya saben ustedes que muchos pintores tenemos que calificarlos con algún ismo, y a Sorolla muchas veces se le ha calificado con el ismo de luminismo, ¿no? Sobre todo por Gaya Nuño, que fue quien consagró este término. No es que el término defina toda la producción de Sorolla, que ni mucho menos, pero sí define lo que vamos a ver ahora en las siguientes diapositivas, que es esa búsqueda, en parte, ¿no?, define esa búsqueda de la luz, de las variaciones cromáticas del mar, de los colores. Es decir, no me gusta definir solo a Sorolla como pintor de la luz, ¿no?, parece una cosa muy simplista, pero eso ayuda a definir al menos parte de la producción que vamos a ver a partir de ahora. Bien. Hay otro cuadro muy importante que es anterior, ya lo sé, al que hemos visto anteriormente, a Triste Herencia, pero que nos va a servir porque este es el proceso, este es el otro punto de partida que sí va a continuar Sorolla básicamente igual. Aquí, Envuelta de la pesca, que es un cuadro que presenta en Francia y que compra el Estado francés, hoy está en el Museo d'Orsay. Sorolla ya se despoja de toda visión costumbrista, es decir, es un Sorolla simplemente que pinta asuntos muchas veces del mar, no solo, pero que ya no son escenas costumbristas, no son los tipos caracterizados como personajes costumbristas vestidos de valencianos, sino que son simplemente, y mucho, o sea, no son simplemente eso, pero son, sobre todo, cuadros pintados directamente ante el natural. Hay una diferencia que me imagino que ya habrá salido en alguna de las conferencias de este ciclo, que define también muy bien que Sorolla a partir de ahora va a trabajar al natural, el hecho de que pinta el natural directamente en la playa, y es el tamaño de los cuadros. Los cuadros que pinta en Valencia son más grandes, porque puede llevarse el caballete, porque el aire no se lo va a tirar, porque las condiciones climáticas son más fáciles o más benévolas, y puede pintar directamente en cuadros de mayor tamaño. Mientras que cuando va a pintar al norte de España, ya saben ustedes que el clima no es igual, no es lógicamente tan calmado como el del Mediterráneo, y muchas veces los cuadros son más pequeños. Y esto define la manera de sentir la pintura de Sorolla. Es decir, Sorolla necesita llevarse muchas veces el cuadro directamente, el gran lienzo, amarrarlo con lo que sea, pero pintar directamente ante el natural. Y esta va a ser la principal obsesión de Sorolla a partir de ahora, ¿no? Despojado, insisto, de toda visión costumbrista, de toda visión social, y pintando directamente lo que le interese, ¿no?
Les he mostrado aquí dos cuadros que muestran, bueno, le pongo el de Sorolla y les pongo otro, porque el título de felicidad, ¿no?, que Baixeiras da a este cuadro va a servir mucho también para el título de felicidad, para definir mucha de la pintura de Sorolla a partir de ahora. No complacencia, sino felicidad, que es distinto. No es que sea un pintor complaciente, no quiero que queden ustedes con esa visión. Y precisamente el cuadro no es baladí, y por eso les he traído esta comparativa. El cuadro de felicidad fue comprado por Pedro Masaveu, que fue el principal coleccionista de Sorolla, y que coleccionó mucho Sorolla, pero supo también coleccionar a todos los pintores, a muchos de los pintores que estamos viendo y que vamos a ver, es decir, a todo el entorno de Sorolla. Coleccionó muchos Martínez Cubel, coleccionó mucha pintura valenciana, porque eso también le permitía entender a Sorolla. Y por eso precisamente les he traído este cuadro, porque está coleccionado por un obseso de Sorolla, como era Pedro Masaveu, que conocía muy bien la obra de Sorolla y que sabía que para entender a Sorolla tenía que comprar también a los de alrededor, ¿no? Bien, ya saben ustedes que este cuadro es, ya se lo he dicho, es fundamental. Fue un cuadro enormemente alabado. Quizá la mejor crítica de todas sea la que le hace su propio amigo, su amigo también, en este caso paisajista, Beruete, que dice: lo reúne todo: composición grandiosa de líneas, ponderación de masas y colores, la pareja de bueyes en sombra destacando de las espumosas olas iluminadas por el sol, etc. Este cuadro está relacionado directamente, es, digamos, el antecedente, bueno, no sé si antecedente, pero está relacionado con otro cuadro que ya no es el sol de la mañana, sino es el sol de la tarde, que es el que está en la Hispanic Society, que es, digamos, este mismo tema, pero reinterpretado 5 años después. Bien, perdón, 10 años después. Esa reinterpretación de temas que Sorolla va a comenzar a principios del siglo XX, prácticamente el 1900, quizá se entiende mejor, o creo que se entiende mejor con esta comparativa. Bien, es el mismo tema, ¿no?, cosiendo la vela, pero en dos estados muy diferentes, es decir, han pasado 8 años, las necesidades de Sorolla son diferentes. Aquí Sorolla necesitaba hacer un cuadro de empaque, un cuadro de gran tamaño para presentar en una exposición internacional. Es un cuadro de gran trabajo, pero donde Sorolla ya está explorando algunos de los esquemas compositivos que va a seguir. Cosiendo la vela, sin embargo, es un cuadro que pinta directamente porque sí. Lógicamente lo tiene que vender y lo puede vender, pero lo pinta ya sin esperar el beneplácito de la crítica. No es un cuadro con una composición tan amasada y tan pensada como este. Pero ustedes ven que, lógicamente, la evolución es mucha. Este además está pintado en el verano, este está pintado ya en el otoño. Ven ustedes directamente la cara enrojecida de este marino y ven ustedes que están cubiertos, es decir, no puede ser el verano, están con gorros, etc. Incluso la luz es distinta, es una luz del otoño. Pero ven ustedes cómo Sorolla elige el mismo punto de vista, es decir, es un punto de vista alto. Digamos que la composición está en picado. Sorolla no se sitúa muchas veces frente a frente, sino que se sitúa, como habíamos visto en muchos paisajes, en un punto de vista elevado, lo cual le permite concentrar mucho más la atención, mucho más la composición, y hacer una composición, en este caso, mucho más esencial, como es este cuadro, que es además el que he elegido para la presentación. Bien, preparando este primer cuadro, el de arriba, escribió también a Pedro Gil, como hemos visto antes, y le decía: me animaría a seguir por el camino nuevo, para mí el único, la verdad sin arreglos. La verdad sin arreglos. Esto es lo que va a buscar, Sorolla a partir del éxito de este cuadro y de otros tantos. Es decir, este fue un aliciente más dentro de esa carrera de éxitos que termina en realidad en 1906, que es cuando se consagra en París, ¿no? Pero digamos que para llegar a esto, Sorolla había tenido que pintar esto, y él mismo lo confiesa, es decir, si este cuadro tiene éxito, podré seguir mi camino, podré seguir la verdad sin arreglos, es decir, tal y como yo la vea, lo voy a pintar, ¿no? Que eso es lo que va a definir a Sorolla
en muchas escenas a partir de ahora. Les voy a enseñar brevemente una evolución de 5 o 6 cuadros de estos mismos temas, es decir, pintados a la orilla del mar, cuadros de gran tamaño, centrados en 2 o 3 figuras, para que vean ustedes cómo va evolucionando. Es decir, aquí de nuevo usa el punto de vista alto, ven ustedes que toda la escena está en sombra, en realidad la luz está en el fondo, cortando, como corta muchas veces, con una especie de enfoque fotográfico moderno, las figuras. Lo ven ustedes directamente las piernas cortadas por debajo de las rodillas. En este Sol de la Mañana, que pertenece a la colección Pérez Simón, de nuevo concentrando mucho la vista, es decir, cortando las figuras por la cintura, y en este que son las Pescadoras Valencianas, donde además usan un punto de vista muy acelerado. Ven ustedes cómo esa diagonal permite dinamizar la composición, ¿no? Y no hacer una composición estrictamente frontal. Lógicamente, como ya les he dicho, Sorolla va a servir de referencia para otros artistas. De nuevo, Enrique Martínez Cubells nos sale aquí. Ven ustedes, creo que no hacen falta muchos comentarios para entender que lo que hace Martínez Cubells en muchas de sus marinas es directamente seguir la iconografía sorollesca, ¿no? O los modos compositivos que había tenido Sorolla, como por ejemplo en este cuadro, que creo que es donde mejor se puede entender, es decir, la posición de los bueyes, las velas hinchadas, desplegadas, hinchadas con el aire, el marino encima de los bueyes, el tipo de diagonal de izquierda, del fondo de la derecha hacia el primer término de la izquierda, etc. Es el mismo sistema compositivo, aunque lógicamente con una factura pictórica ya bien diferente. Muchos de los cuadros de Martínez Cubells además están hechos en el taller. Se nota porque muchas veces son los mismos colores, no refleja lógicamente de manera fehaciente las luces del mar. Bien, les enseño otra referencia más de estos cuadros de gran formato y de pocas figuras, en los que Sorolla va a crear escuela, ¿no? O va a tener seguidores. En este caso es un pintor vinculado a Asturias, que es Ventura Álvarez Sala, donde ven ustedes que la escena es similar, es decir, es la comida en la barca, con una visión ya muy diferente, pero incluso tomando ese picado, ¿no? Ese punto de vista y ese corte horizontal. En este caso él respeta las figuras, pero corta la barca por el medio. Bien, para que ustedes entiendan por dónde iba la pintura española, la representación de las escenas de los marineros, ¿no? De los trabajos de la gente del mar, les enseño Las Sardineras, que es un cuadro convencional, si lo quieren ver ustedes así, es un cuadro de gran formato, pero donde las figuras adquieren una visión casi monumental. Es el trabajo amable de las sardineras, pero formado y bien compuesto, es decir, es un cuadro completamente académico, y lo mismo pasa aquí, aunque sea un punto de vista diferente, o sea, esté ordenado en una diagonal, pero fíjense ustedes cómo el carácter hercúleo de las figuras nos recuerda a los recursos de la pintura de historia, y lo mismo incluso pintores más modernos como Nicanor Piñole, que es un pintor ya de una generación posterior. Bien, estas escenas de puertos o de la gente del mar trabajando es la que también va a hacer el ya conocido por nosotros ahora en esta conferencia, Enrique Martínez Cubells, que se dedica en muchas ocasiones a hacer este tipo de escenas donde ya sí se diferencia de Sorolla. Es decir, son escenas nocturnas o con luces muy tenues. Este es el camino que va a seguir Martínez Cubells ya una vez se consiga quitarse de la influencia de Sorolla, y va a hacer estas escenas hasta los años 40, es decir, va a replicar una y otra vez estas escenas de puertos, siempre con una tonalidad muy apagada, con luces muy oscuras. Bien, y vamos con otra de las comparativas que les ponía, o de las imágenes que les ponía al principio, esta Playa de Valencia a la luz de la mañana, de 1908, que nos sirve para que puedan ver ustedes otro tipo de composición de Sorolla como pintor de marinas y la relación que va a tener con otros pintores valencianos. Aquí ya estamos hablando sobre todo de pintores valencianos que van a seguir muy a menudo este tipo de composiciones. Uno de ellos sería José Navarro Llorens, pero vamos a ver, al que ya hemos visto anteriormente,
pero vamos a ver algunos más. Bien, a partir sobre todo de 1899, Sorolla va, junto con las escenas, con el tipo de escenas que hemos visto, va a hacer otras muchas veces de menor tamaño, pero con mucho mayor número de figuras. Ya no son pescadores, sino que son escenas de ocio, es decir, escenas de bañistas, desnudos o vestidos, en la orilla del mar. Es decir, y este tipo de pintura muchas veces la va a compaginar, ¿no? Estos temas los va a compaginar con las pinturas de pescadores, ¿no? de los y las pescadoras en el mar. Bien, son quizá pinturas muchas veces, por todo lo que tienen de composición, menos frescas o menos auténticas dentro de la producción de Sorolla. Es decir, aquí sabemos que forzosamente ha tenido que dibujar o que estudiar algunas de estas figuras. Parece muy difícil que pudiera contemplar y fijar en su retina durante más de 5 minutos esta escena, que es una escena inmediata en la que probablemente los niños en 5 minutos ya no estuvieran aquí, estuvieran en otro sitio, se hubieran ido. Es decir, aquí hay más de composición y por eso quizá estas pinturas a muchos intelectuales les han gustado menos, ¿no? Porque son quizá más decorativas o más comerciales, ¿no? No tienen el carácter de autenticidad que tenían muchas de las composiciones que hemos visto anteriormente con 2 o 3 figuras. Bien, una de ellas sería esta de Playa de Valencia. Les he traído esta comparativa porque se ve muy bien cómo Navarro Llorens y otros tantos, en Navarro Llorens se ve muy bien porque es uno de los seguidores más claramente influidos por Sorolla durante muchos años, pero se ven muy bien los mismos recursos, la vela hinchada, los niños semidesnudos, el agua, la plena luz del día, etc. Bien, se la enseño aquí en grande, porque también resume esta playa de la Hispanic, resume muchos de los tipos iconográficos que va a repetir Sorolla, pero también sus seguidores. Las mujeres con el paño cubiertas completamente, los niños desnudos reflejando su piel desnuda en la arena y en el agua, las barcas del fondo, líneas del horizonte que además ahora en estas composiciones son mucho más bajas porque le permiten incorporar también muchas más figuras, etc. Lógicamente el cuadro, que marca una referencia por muchas razones en estas escenas de baño en el mar, es este de chicos en la playa del Museo del Prado, que el mismo Sorolla donó, es decir, fue una donación que hizo al antiguo Museo de Arte Moderno, que luego sus fondos pasaron al Museo del Prado, es decir, es una obra hecha precisamente para ser vista en un gran museo, por tanto tiene un papel muy importante dentro de la producción de Sorolla, pero nos muestra casi como ninguna este juego de reflejos de Sorolla, es decir, de la piel desnuda en la propia agua del mar. Bien, tengan ustedes en cuenta que hasta los años 80 los pintores apenas podían haber contemplado este tipo de escenas, porque es entonces cuando se pone de moda realizar distintas actividades de ocio, incluso a veces curativas, como la que hayamos visto en Tristerencia, en el mar. Es decir, por tanto, son temas novedosos que los pintores anteriormente no podían trasladar a la pintura porque no existía. Sorolla lo que hace es popularizarlos y crear una legión de seguidores, los mal llamados a veces sorollistas, ¿no? Bien, ese tipo de escenas de gran tamaño también están condensadas en este cuadro, que es La llegada de los pescadores a la playa, que en realidad es un conjunto de figuras donde recoge muchas de las cosas que les he estado diciendo. Bien, La hora del baño, donde de nuevo recoge este tipo de composición, y estas que me sirven también para hablar, hechas además en 1908, que me sirven para hablar de otro rasgo muy importante en la producción de Sorolla, en concreto las escenas de baño, las escenas de ocio en el mar, que es el carácter neohelénico de muchas de estas escenas. Me explico. Sorolla era consciente de que con este tipo de escenas en realidad estaba interpelando de alguna manera al clasicismo griego, ¿no?
las técnicas de los paños mojados, las figuras desnudas, están de alguna manera también presentes en la escultura griega. Piensen ustedes, por ejemplo, en los frisos del Partenón, que todos conocerán. Y este carácter neohelénico estaba también en la literatura de la época, incluso en décadas anteriores ya se había popularizado en España por incluso algunos escritores valencianos. Se había popularizado esta nueva visión de la cultura griega. Y detrás de muchas de estas escenas, aunque lógicamente el carácter sea distinto, no son Ménades ni son figuras de la antigua religión griega, pero sí está esa visión de la unión de la naturaleza con el ser humano, está esa misma visión del desnudo y está esa misma visión de los drapeados, de las telas mojadas, que estaba presente también por ejemplo, en los relieves del Partenón. Y esto se entiende muy bien no solo en estos cuadros verticales. Este formato vertical Sorolla lo va a usar mucho en estas escenas de baño. Es un formato que aparece menos en otro tipo de escenas marítimas, lógicamente en su retrato sí, pero en otro tipo de escenas marítimas es más extraño, pero sí en estas de baño las utiliza. El carácter neohelénico, como decía, se entiende muy bien cuando uno va a los marcos que conservan, originales, la mayoría de ellos, muchos de estos cuadros de los años 8 o 9, donde o bien son escenas de desnudos o bien son escenas de figuras vestidas, ¿no? Y hago esta diferenciación, que la ven ustedes aquí, es decir, escenas de desnudos, escenas de vestidas, porque aunque el marco sea parecido, tiene diferencias, y en esa diferencia también Sorolla era muy consciente. Es decir, estos marcos los tuvo que diseñar Sorolla. Algunos de ellos son originales, este lo es, el del Prado, y los de su propia casa museo, que son estos de aquí, también lo son, y este que está en el Art Institute de Chicago también lo es. Son marcos que, si ustedes lo pueden ver bien, tienen metopas y tienen un orden jónico. Ven ustedes aquí las gotas, ¿no? Es decir, están aludiendo a ese carácter neohelénico de esas escenas. Y Sorolla diferencia además los que tienen solo los que tienen el fuste liso de los que tienen el fuste acanalado. El fuste liso lo reserva para los cuadros de desnudos y el fuste acanalado o la pilastra acanalada, mejor dicho, la reserva para los cuadros que están vestidos. Es decir, hay una diferenciación incluso dentro de este tipo de escenas, que todas ellas, como ven ustedes aquí perfectamente, llevan además, tienen este carácter de, bueno, el marco tiene una decoración jónica, ¿no? Aludiendo, insisto, a ese pasado de la cultura griega. Bien, esta diapositiva lo que busca un poco es comparar la originalidad de Sorolla con, bueno, pues, con la relativa monotonía que tiene José Navarro Llorens cuando pinta estos niños en la playa, ¿no? Niños en la playa que pinta bajo la influencia o el contacto directo con Sorolla. Ven ustedes aquí como Sorolla, incluso en años tan tardíos ya, tenía por delante solo 2 años de producción, es decir, Sorolla ya era un pintor muy maduro, estaba en los 60, pero cómo sigue innovando con estos puntos de vista, cómo pinta directamente el natural, y aquí cómo son escenas compuestas, donde Navarro Llorens lógicamente intenta meter todo, ¿no? Intenta meter todo lo que ha visto en Sorolla lo intenta meter aquí. Bien, otro pintor que quizá menos conocido, pero que también fue un seguidor de Sorolla, ya más tardío, sería Benito Rebolledo Correa, que se dedicó sobre todo a popularizar también los niños desnudos o los baños de los niños en la playa, como había hecho Sorolla. Y de la misma manera José Mongrel. Muchos de estos pintores en realidad no se dedicaron solo a replicar a Sorolla. Es decir, Mongrel hizo otro tipo de escenas fuera de la órbita de Sorolla y fuera de la estética sorollista. Pero sí es cierto que aquí consiguió mucha fama. De hecho, Mongrel está considerado, además, para que lo valoren ustedes también como fuera de la órbita de Sorolla, está considerado uno de los principales pintores regionalistas en Valencia. Él trabajó sobre todo en Cullera, aunque también trabajó en Barcelona. Bien, Mongrel, ya digo que es uno de los que populariza tanto las escenas de baño de los niños como las escenas de pescadores que ven ustedes aquí. Y lo mismo Enrique Navas Escuriet, que aunque ustedes lo vean aquí como pintor de marinas, hizo más otros géneros, es decir,
siguió un poco la estética de Sorolla, con escenas como estas, pero también se dedicó incluso al retrato, que fue otra de sus especialidades. Y además aquí se mezcla, lógicamente ya no puedo entrar en más detalle, pero mezcla la influencia de Sorolla con la influencia de Muñoz de Gren, que es otro pintor valenciano, sobre todo en el sentido artificioso del color. Bien, otro sería Tomás Murillo Ramos, que popularizó también bueno, pues las escenas a la manera de Sorolla, y Alfredo Clarós, que es un pintor que llega hasta los años, bueno, es un pintor plenamente del siglo XX, es un pintor que murió hace unas décadas, y que también se dedicó, insisto, no solo a esto, sino a otras escenas, como por ejemplo las escenas de cazadores en la Albufera de Valencia, que fue una de las cosas que más fama le dio. Bien, en este contexto Cecilio Pla también se diferencia, aunque siga la estética de Sorolla, pero se diferencia sobre todo en que sus escenas de mar, es decir, sus escenas de ocio en el mar, son muy diferentes a las de Sorolla. Lo primero por el formato, son siempre pinturas de pequeño tamaño, y lo siguiente porque intenta alejarse de Sorolla pintando la vida fuera del mar, es decir, a la orilla del mar, pero no son escenas directamente de baño, sino que son, bueno, pues la gente pasando el día normalmente en la playa de las Arenas de Valencia, que fue la que más pintó, y les enseño aquí la influencia que tuvo, o sea, el conocimiento que tuvo Cecilio Pla, que también lo tuvo Sorolla, lógicamente, pero que ustedes ya lo conocerán y probablemente se haya visto en otras conferencias. Aquí les enseño otras referencias. Ni en Sorolla, ni en Muñoz, ni en Cecilio Pla, ni siquiera en Martínez Cubells, que también sabemos que usó la fotografía, son nunca o casi nunca son transposiciones directas. Es decir, no vayan ustedes a encontrar una foto que sea exactamente igual al cuadro. Sí le pudo servir de referencia, lógicamente, es decir, hace fotografías y luego en su taller, bueno, pues con esas fotografías puede seguir estudiando las escenas, pero nunca son, ni en el caso de ninguno de estos tres pintores, casi nunca son transposiciones directas, son estudios a partir de las fotografías o también estudios directamente del natural, puesto que sabemos que las propias fotos lo están evidenciando. Cecilio Pla acudía muchas veces a la playa de las Arenas, que era su playa predilecta. Bien, bueno, aquí ven ustedes otro cuadro, Cecilio Pla, como ya les he dicho, para diferenciarse de Sorolla y también de otros sorollistas o otros llamados sorollistas, no va a replicar estos temas tal cual, es decir, no verán ustedes en la producción de Cecilio Pla niños desnudos, ni composiciones que se acerquen demasiado a Sorolla, sino más este tipo de escenas que nos hablan de un tipo de vida burguesa a la orilla del mar, que Sorolla, cuando la representó sobre todo en el norte, cuando fue al norte de España, y por eso les he traído este cuadro de Bajo el toldo pintado en Zarauz. Es decir, las mujeres vestidas a la orilla del mar, que era una manera de hacer, bueno, de pasar el día en la playa. No piensen ustedes, es decir, era cotidiano, no eran excepciones ni mucho menos. Y Cecilio Pla, bueno, con escenas como estas, o incluso un pintor menos conocido como José Bermudo Mateos, pintan pues este ocio burgués, ¿no?, pero entendido a la orilla del mar, pero sin bañarte, es decir, una cosa que hoy nos resulta quizá muy extraña, pero las mujeres vestían de esta guisa, como me imagino que ya les hablaron en su momento. Sorolla lo representó sobre todo en el norte de España, pero por ejemplo Cecilio Pla lo hizo en la playa de las Arenas de Valencia. Bien, hay otros pintores, y ya con esto voy a ir terminando, que buscan, y en esto Sorolla, bueno, pues se diferencian bastante de Sorolla, que buscan otros horizontes pictóricos, otros horizontes de inspiración. Me explico. Lógicamente Sorolla viajó fuera de España, pintó fuera de España, incluso pintó cuando fue a Estados Unidos muchas de las escenas o de estos watts de Nueva York que ustedes habrán visto, pero apenas pintó o no pintó casi ninguna escena de mar fuera de España, ¿no? Pero sin embargo otros pintores contemporáneamente a Sorolla hicieron de Normandía, de Bretaña, de Holanda, fue su campo de trabajo, incluso de Italia, ¿no? Muchos de estos pintores están vinculados a la Academia de España en Roma, es decir, son pensionados por la Academia de España en Roma, tienen que trabajar en Roma, pero el último año se les permite ir fuera de Roma. Y en ese viaje que hacen, incluso los paisajistas, como fue Jaime Morera, deciden irse al norte de Europa o al centro de Europa. Uno de ellos sería esta costa de Normandía, de Jaime Morera, otro sería Álvaro Alcalá Galiano, que pintó
estos mismos sistemas de marinos, pero en este caso en Holanda, como ven ustedes en estas dos escenas, y de nuevo Martínez Cubells, que había estado en Alemania previamente y que se dedicó a recorrer también la Bretaña francesa, donde también estuvo el que se considera principal seguidor de Sorolla, que es Manuel Benedito Vives, cuya obra maestra son estas pescadoras bretonas. Es el mismo interés que Sorolla, es decir, es un interés por representar la vida de las gentes del mar, es un interés claramente positivo, no hay más interés que el propiamente naturalista de observación de la naturaleza, no es una pintura social ni tiene el contexto de pintura social, pero sin embargo está hecha lógicamente con un lenguaje con un lenguaje en estos momentos muy diferente, vinculado a la Avant Noire francesa, con un tipo de iluminación muy diferente y lógicamente en un lugar muy alejado de las playas valencianas, de donde procedía también Manuel Benedito Vives. Les enseño aquí a ustedes simplemente estas tres escenas. En realidad el cuadro principal que explica muy bien este interés de Benedito por otras realidades, es el de pescadoras bretonas. Bien, y lo mismo otros pensionados, Benedito también lo fue, de España en Roma, en este caso esto es Italia, ¿no? Capri y Gaeta. Son cuadros de gran tamaño, son marinas de gran tamaño las dos, son ejercicios de pensionado, es decir, los pintores los tenían que hacer para poder demostrar que habían aprovechado la pensión, y lo mismo un pintor menos conocido, zaragozano en este caso, que es Hermenegildo Esteban. Bien, y para que vean ustedes, este también es discípulo de Sorolla, o está vinculado en Madrid se vincula mucho a Sorolla, pero durante su pensión, y después de su pensión, se dedicó a pintar en otros lugares de España, ya con un sentido del color lógicamente muy alejado de otros pintores contemporáneos y por supuesto de Sorolla, que aquí no tiene nada que ver, que es Francisco Llorens. Tampoco a Sorolla le interesó pintar las orillas del agua nevada, ¿no? Como por ejemplo hizo en ocasiones Jaume Morera, o hizo también en alguna ocasión Eliseo Milfren. Es decir, es otro tipo de visión del mar, o en este caso del agua estancada, como es el lago de Trasimeno, muy diferente a la de Sorolla, donde se recoge la luz, ¿no? Porque lógicamente ya saben ustedes que la nieve siempre recoge o refleja mucho, absorbe mucho la luz, pero son otras visiones diferentes a la orilla del mar, ¿no? Muy diferentes a las que había tenido Sorolla. Y con esto, para no pasarme de tiempo, termino ya agradeciéndole su presencia en esta tarde. Muchas gracias.